Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por todo el acontecer de todo este tiempo, que es maravilloso, que es una oportunidad que el Padre nos sigue dando para entrar en su presencia en este tiempo luego de las festividades de Pesaj, las festividades que tenían que ver con que tienen que ver con la ausencia de levadura en nuestras vidas y entramos en una fase de contar los días. Y en ese conteo de días que llevan 7 semanas, en cada semana, como ya es costumbre, vemos una particularidad, un aspecto tan importante cada semana dentro de lo que es la cuenta del Homer. Entonces, hoy tenemos el privilegio de revisar un aspecto tan importante como es la verdad. Luego de haber estudiado el amor, el dominio propio, le toca el turno a la verdad en esta tercera semana y con ello revisar algunos aspectos, algunos puntos que tienen que ver con este tema, por el tema de la verdad. Debo decirles antes que se me olvide que el próximo Shabbat en la tarde vamos a estar haciendo un pequeño cambio dentro de la programación que tenemos de las enseñanzas referentes a esto, si este aspecto de santidad, porque vamos a estar dando el cuarto aspecto que es el gozo en Shabbat, Shabbat en la tarde. Y a partir de ese momento, eh, todos los aspectos que restan, que son el gozo, el agradecimiento, la bondad y la humildad, vamos a verlos en tiempo de Shabbat en horas de la tarde. Así nos da la oportunidad también para seguir con la continuidad de los temas que venimos desarrollando a mediados de semana, los días miércoles, con los ciclos de enseñanza que hemos ya colocado. Así que vamos a estar pendientes de ese pequeño cambio que va a redundar en bendición. Bueno, la verdad es un tema que a mí me apasiona mucho porque son uno de esos temas que a pesar de que aparentemente todo el mundo lo conoce, siempre hay algo que descubrir, porque es que son uno de esas, una de esas palabras que cuando alguien le pregunta a uno qué es la verdad, todo el mundo o la mayoría de nosotros, en forma general, tenemos un concepto general de lo que es la verdad y sabemos de alguna manera, porque hemos convivido con eso desde en todos los planos de la sociedad, con la verdad y la mentira como contraparte. Pero es importante conocer, amados hermanos, qué es la verdad con respecto al cristal bíblico, es decir, al punto de vista celestial del Señor. Y al igual que la verdad, conocer, por ejemplo, el concepto del amor como ya lo habíamos estudiado, entre otros. Todo el mundo puede tener un concepto del amor, pero a la hora de definirlo, no conseguimos las palabras exactas como para poder definir el amor, al igual que la verdad, y al igual que tantas palabras o tantas expresiones que cuando analizamos y cuando vemos y lo enfocamos desde el punto de vista del Padre a través del hebreo, de su lengua santa, vemos varias cosas que nos asombran. Una de ellas es la sencillez con la cual podemos conseguir significados tan preponderantes que muchas veces conceptos filosóficos lo han extrapolado y lo han colocado en sitiales que son difíciles incluso de entender y que cuando vemos el concepto a través de la Biblia, a través de lo que es la lengua santa, vemos que en primer lugar es muy sencillo su significado
y sobre todo el impacto que tiene para nosotros como hijos. Pero además de ello, tenemos digamos, la seguridad de que estamos viendo y estamos enfrente de un significado que tiene que ver, que nos conecta con el Eterno. En ese sentido, ¿qué es la verdad? Porque desde el punto de vista normal de la sociedad y en todos los aspectos o en muchos de los aspectos en las cuales la sociedad se desarrolla, la verdad está asociada como contraparte a la mentira. Es decir, para dar un concepto fácil, un concepto muy rápido de lo que podamos entender en forma general, la verdad es aquello que no es mentira. Y el que está en la verdad, es el que no está en la mentira. Por lo tanto, está asociada a una condición de ser cierto o de estar de acuerdo con algún elemento que confirme esa certidumbre, por llamarlo de alguna manera. Fíjense que para tomar un concepto de esos en forma general, y voy a leer ahorita un comentario o un significado que aparece en Wikipedia de lo que es verdad, para entrar un poquito en materia. Se leo, abro comillas, el texto de lo que es la verdad según Wikipedia. Dice, la verdad es la coincidencia, es decir, hay una coincidencia entre una afirmación y los hechos. Es decir, si hay un acuerdo entre lo que yo afirmo y lo que se está viendo, lo que dicen los hechos, entonces ahí se produce la verdad. Ese es el concepto general que todo el mundo conoce y que además de conocerlo, todo el mundo está de acuerdo con ello. Y no deja de ser cierto, amados hermanos, pero también es verdad, valga la redundancia, que el Señor, por encima de ese concepto, tiene una explicación mucho más grande, mucho más explícita, mucho más abarcadora, por decirlo de esa manera, amplia, que nos da muchísimas más luces que ese concepto básico que acabo de leer. Por otra parte, hay también desde el punto de vista general, este, hay personas o hay instituciones incluso que han le han dado la verdad un significado medio filosófico y quizás guarda un poquito más de profundidad sin llegar al concepto que el padre quiere. Dice, o la realidad, continuó leyendo Wikipedia, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Otra teoría es la que considera, esa otra teoría tiene que ver con la filosofía, es la que considera la verdad como un descubrimiento o como una iluminación que el hombre hace de la realidad. Entonces ya ahí está viendo una interpretación del hombre de esa verdad, sin contar de que, como lo vimos en la primera parte, lo que está viendo o lo que él está interpretando o lo que él está asegurando tiene que ver con la afirmación de un hecho que es real, que se dio, que no se dio. Es decir, cada quien, de acuerdo a esto, y es lo que yo entiendo, pudiera tener una verdad diferente. Y yo tengo una verdad, el otro tiene otra verdad, el otro tiene otra verdad, porque simplemente yo he descubierto o tengo, como dice el concepto este, una iluminación para interpretar o para hacer esa realidad. Entonces, ese punto de vista o ese concepto quizás un poco filosófico, en vez de aclarar las cosas, pareciera que las confundiera más, que las colocara muchísimo más enredadas para poderlas entender. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? Para poder revisar esto, tenemos que que revisar qué hay detrás de esa verdad, qué hay detrás de la verdad, quién está, eh, quién es la autoridad de mayor nivel que nos puede aclarar
ese concepto para nosotros. Y ya cuando estamos hablando de estos elementos, tenemos que vernos o colocarnos en un sitial como hijos del Eterno. Y obviamente nosotros como hijos del Eterno no hay otra autoridad más autorizada que el mismo Padre Celestial para que nos diga qué es la verdad. En Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, comienza a decirnos eh, eh, unas expresiones que nos van a dar luces y que nos van a acercar más a lo que nosotros queremos como hijos, porque queremos descubrir eso. Y Raf Shaul, quizás dentro de su rol como seguidor y defensor del Mesías y su mensaje, creo que es una voz muy autorizada para poder entender esto. Repito, Romanos 3, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, pues que si algunos se negaran a creer o se negaron a creer, la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Adonai. Es decir, Raf Shaul, antes de continuar la lectura de los versículos, coloca en entredicho lo que la posición del hombre, del ser humano, tiene. Con este primer versículo que acabo de leer, que es el versículo 3 del capítulo 3 de Romanos, con este versículo que tiene dos preguntas, Raf Shaul coloca en entredicho lo que acabamos de leer en Wikipedia con respecto a la condición del hombre de tener su propia verdad de acuerdo a su interpretación. ¿Por qué? Porque haya una autoridad suprema llamado el Padre Celestial, el creador de todo el universo, que obtiene, como vamos a ver un poquito más adelante, de acuerdo a las escrituras, obtiene el verdadero concepto de la verdad. Dice, si ¿qué pues si algunos se negaron a creer? Y dice, la incredulidad de esos que se negaron a creer va a anular la fidelidad del Padre. El hecho de que ellos no crean, no tengan fe, no son incrédulos, ese hecho para ellos anula la condición del Padre como verdad. Es la pregunta que está haciendo Rab Shaul. Y dice, de ninguna manera, versículo 4. Y la respuesta a esas preguntas es categórica, sin lugar a dudas. De ninguna manera. Dice, antes bien, siga siendo adorado y veraz, aunque, aunque el hombre interprete mal o bien o lo que sea, el Padre no tiene que ver con eso. Interprétese como interprétese, el Padre sigue siendo veraz, sigue siendo fiel, sigue siendo el único que garantiza esa continuidad en sus aseveraciones. Dice, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces aquí hay otro punto que da a entender, según lo que al final del versículo 4 del capítulo 3 de Romanos, que la verdad tiene que ver con una condición del resultado de un juicio. Es decir, no solamente es que el Padre, y me van a disculpar esto que voy a decirle, porta un pito que usted y yo creamos, él simplemente es verdad. Y el hecho de que usted y yo creamos o no, él sigue siendo veraz. Eso no lo perturba, no lo inmuta, no lo cambia. Más sin embargo, aquellos que tienen una mala interpretación de esa verdad que es del Padre, sí están propensos a una condición de condenación. Porque cuando dice al final del versículo 4, y venzas cuando seas juzgado,
tiene que ver con una condición del criterio que yo he tomado de acuerdo a esa verdad. Porque si yo me agarro de la verdad del diccionario y desecho la verdad del Eterno, yo me voy a meter en problemas. ¿Y por qué dice como está escrito? ¿Dónde está escrito esta palabra en Romanos 3, versículo 4? En Tehilín 51:4. Dice, contra ti solo he pecado. Entonces, la verdad tiene que ver con juicio y tiene que ver con condenación y obviamente tiene que ver con pecado. Entonces, fíjense hasta dónde vamos y de dónde partimos con un concepto tan trivial como el que leí, por ejemplo, por tomar alguno de Wikipedia, porque pudo haber tomado cualquier otro, el significado de la Real Academia, etcétera, pero es la misma condición. Entonces, de allí a caer o a guiarnos por esto que me está diciendo la vocería oficial celestial, como en este caso Rab Shaul y los mismos salmos, la verdad es trascendental. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus sentencias, porque estamos hablando de un juicio y tenido por puro en tu juicio. Esa es la palabra que se toma como referencia, que toma Raf Shaul en Romanos 3:4, para hacerla traer con relación a la verdad del Eterno. Devarim 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Elohim de verdad, Elohim de verdad, sin injusticia, justo y recto es Él. En esta primera lámina, lo que trato de decirles, amados hermanos, es que la verdad verdadera, la verdad que usted y yo debemos conocer, debemos indagar y a la que tenemos que aferrarnos, es la verdad del Padre. No hay otra verdad. Así pueden adornarnos de bellos significados de filosofía que al final son filosofías huecas, baratas, que no llevan a nada. Porque esa verdad que acabo de leer en estos tres porciones bíblicas, tanto romanos como Teilín como de Barim, colocan a nuestro Padre Celestial como el protagonista, como el dueño de la verdad. Con este marco que quizás es un poco introductorio, para conocer un poquito más en detalle lo importante, la contundencia que tiene la verdad en nosotros, vamos a hablar entonces del otro eslabón, que no es otro sino el mismo, porque hablamos estamos hablando obviamente de la verdad, y partimos del hombre. Luego nos dimos cuenta, por lo que acabamos de ver, que tenemos que elevarnos y llevar e ir hasta la propia presencia del Padre para que nos dé más luces con respecto a ello. Pero como derivación de esto, obviamente tenemos que tocar a nuestro Mesías Yehoshua. Yohanan 18:37 habla de una manera también bien clara con respecto a esto. Y, y habla de un proceso que es que en ese tiempo el proceso del Mesías era muy complicado por lo que estaba pasando, porque estaba sujeto a ser enjuiciado y eventualmente y lo iban a llevar al madero, a matarlo y toda la secuencia que ese proceso pasó. Y aquí hay elementos que pudieran desconcertar a muchos, como quizás eh, pudo desconcertarse el propio Pilato cuando leemos en Yohanan 37 y 38. Dice, le dijo entonces Pilato, refiriéndose en el proceso del juicio a Yehoshua, le dice Pilato al Mesías Yehoshua, así que tú eres rey, como en forma quizás burlona o irónica. Así que tú eres rey. Y Josué le respondió, tú dices que soy rey. Y a mí me parece que cuando el, el, el Josué se siente interrogado
o se siente emplazado para asegurar o no si es rey o no por parte de Pilato, de manera magistral, y Josué le devuelve la afirmación que él está dando en su pregunta con respecto a su persona. Me dice, tú dices que soy rey. O sea, le coloca, como se dice, decimos muchos de nosotros, le coloca la pelota del lado del otro lado, le devuelve la pelota. Dice, tú dices que soy rey. Y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Le dice, para dar testimonio de la verdad, le dice Josué. Él no le contestó directamente, sí, yo soy rey, sino que le devolvió la afirmación y le dice, tú dices que soy rey, pero obviamente cuando él le complementa la respuesta diciendo, yo para esto he nacido, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Y cuál era esto? No hay otra cosa sino para dar testimonio de la verdad. La palabra testimonio tiene que ver con copiar, con hacer lo mismo, con replicar, para ser testimonio de la verdad, es decir, para dar a conocer la verdad y serle fiel a la verdad. Eso es lo que está diciendo Josué. Todo el que es de la verdad, continúa diciendo, oye mi voz, le dice Josué. Cuando Pilato escucha esto, en el 38, verso 18, Johanán, le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y haciendo esa pregunta, dice, y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no he hallado en él ningún delito. Y ahí conocemos el resto de la historia, porque se lavó las manos después y no quiso enredarse, porque él sabía en quién estaba enfrente de él cuando le dibujó, le planteó todos estos elementos con respecto a esa pregunta, que si era o no el rey y que cuál es la verdad. Mire, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es la expresión, todo el que es de la verdad oye mi voz. Y con esto entonces pasamos de un nivel del hombre con su concepto de verdad, el cual se rompe cuando vemos la introducción de Raf Shaul y que eleva el concepto de la verdad que proviene del Señor, del propio Padre Celestial, en conexión con el Mesías, con esto que estamos hablando. Pero ahí entonces baja otra vez, por eso es que a partir del hombre subimos al Padre Celestial. Ahí hicimos la conexión con el Mesías y el Mesías nos devuelve otra vez a nosotros, diciendo esta expresión, todo lo que es de la verdad, oye mi voz. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Es decir, que el reto para nosotros, amados hermanos, es que tenemos que estar en una especie de sintonía celestial y por eso es que yo coloqué la figura de ese radio antiguo y me van a disculpar, a lo mejor los que son más jóvenes nunca conocieron un radio de esos bulbos que tenían una luz por dentro y que se cambiaba no digitalmente, sino que para sintonizar una emisora había que darle con mucho cuidado a una perilla que tenía al mismo tiempo una guaya por dentro que manejaba una aguja, se veía esos radios antiguos. ¿Y qué era lo que hacía? Cuando había que buscar una emisora que estaban pegaditas una de la otra, había que darle con mucho cuidado a la perilla para poder sintonizar la música o lo que usted quería, la emisora que quería escuchar, para poder sintonizar. Y ese es, ¿por qué coloco esa figura? Porque es lo que yo quiero que usted vea con respecto a lo que está diciendo nuestro Mesías Yahushua con respecto a la verdad. Dice, todo el que es de la verdad oye mi voz. Pero como estamos en una sociedad que tiene tanto ruido, tenemos que tomar
como ese radio y buscar y sintonizarnos con esa frecuencia celestial para conocer la verdad, para conocer la verdad. Porque estamos atiborrados, estamos tan llenos de tantas mentiras y de tantas medias verdades que no distinguimos. Y una de las cosas que dice el Mesías tan importante es que el que es de la verdad tiene la condición y la particularidad de que está sintonizando con el Padre Celestial y puede ser capaz de discernir y escuchar la voz del Eterno de en medio de cualquier otra voces. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando eso sucede en mi corazón, en su corazón, usted tiene la verdad. La verdad que el Padre quiere que tenga, no la verdad que otros pudieran interpretar o pudieran estar vendiendo a esta sociedad. Dentro de de esta aclaración de lo que es el concepto de la verdad, que por decir que es un concepto quizás quede un poco corto y quizás uno lo puede relacionar con elementos eh, literales y esto traspasa, eso pues trasciende todo esto como lo estamos viendo, pues tiene que ver hasta la salvación misma eh, eh, y tener, y eso deriva en una necesidad de buscar más elementos que nos den más respaldo y dentro de esa condición de búsqueda, verdad, la palabra verdad en hebreo es emet, emet. Y esa palabra traduce, entre otras cosas, en forma general, que creo son las tres cosas más que abarca o que define más esa palabra emet en hebreo, es en primer lugar estabilidad, estabilidad, algo que es firme, emet, algo que es firme, que no se derrumba, firme, estabilidad, firmeza. Entonces, el segundo significado, estabilidad, firmeza y esta última palabra que me parece interesantísima, que es recto, que es recto. Y por lo tanto, algo recto es algo justo. Recuérdense que la justicia es algo que sube verticalmente, que no tiene dobleces, que es recto. Entonces, la verdad dentro del punto, literalmente hablando hebreo, es emet y significa estabilidad, firmeza y rectitud, rectitud. Por lo tanto, yo puedo decir que la verdad tiene que ver necesariamente o está relacionada con un camino, con una senda, que obviamente tiene que describir o tiene que responder a estas características de ser estable, de ser firme y de ser recta. Y Esaías, el profeta, dice en el capítulo 30, versículo 21, si os desviáis de ese camino que les estoy diciendo, a la derecha a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una llamada a tu espalda diciendo, este es el camino, anda por él. Es decir, epa, te estás desviando. Estás viendo para la derecha, métete en el camino otra vez. Estás viendo para la izquierda, métete en el camino otra vez. Y esa voz, curiosamente, no viene del frente. El Sayajo dice que va a escuchar si nos desviamos a la derecha o a la izquierda, vamos a escuchar una voz que no viene del frente, viene detrás. Es decir, se puede interpretar, amados hermanos, y cada quien puede ver esto de diferentes maneras, que hay un Padre, que hay alguien que está detrás nuestro, vigilando de alguna manera qué caminos estamos tomando, qué decisiones estamos tomando cada uno de nosotros. Y Él, como somos sus hijos y Él nos cuida, estando vigilando detrás de nosotros, al vernos que estamos desviados, nos da por la espalda. No dice, epa, te estás desviando, enderezate. Eso es una figura paternal. Es una figura que demuestra el amor del Padre. Claro, cuando el que tiene la verdad tiene que estar en camino recto, pero y tiene que estar sujeto
a esa rectitud, que si se desvía tiene el Padre allí que lo está pues, ayudando o guiando en ese camino. Por eso es que cuando escuchamos lo que dice el profeta Daniel, tanta sabiduría acumulada allí, traigo del capítulo 2, los versículos 20 al 22, lo siguiente. Dice, Daniel pues habló y dijo, bendito sea el nombre de Elahá o Elohim por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría, el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Revela los secretos más profundos. Conoce lo que ocultan las tinieblas y la luz habita en él. Él es el Padre de la verdad. Y nosotros para conocer la verdad tenemos que adherirnos a él. No hay otra forma. Y yo quería colocar este versículo de entre muchos, bíblicamente hablando, el capítulo 2, versículos 20 al 22 de Daniel, porque revela contundentemente enfrente de quién estamos y quién nos está guiando a todas estas. Ahora, volviendo otra vez al tema de, o a la conexión mesiánica, que en este caso obviamente a través de nuestro Mesías Yehoshua. En Yohanan capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente, un versículo que lo hemos leído desde hace mucho tiempo, lo hemos internalizado, lo hemos reiterado, lo hemos meditado. Dice 8:32 Yohanan, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, esta verdad tiene un efecto, tiene un impacto en nuestras vidas, que es la libertad. Y claro, cuando al principio de la exposición o de esta enseñanza yo estaba hablando que tenía que ver, que estaba en juego, el que conociera la verdad, estaba en juego su condición de condenación o de salvación, porque se iba a someter al juicio. Cuando leo Yohanan 8:32, no nos debemos extrañar entonces. Esta aseveración, 8:32, lo que está diciendo es que precisamente la verdad tiene esa condición y es tan contundente para nosotros, tan importante. ¿Y por qué? Porque al conocerla, esa misma verdad nos va a hacer libres. Y usted pudiera decir, bueno, pero yo no estoy preso, yo no estoy detenido, yo no soy esclavo de nadie. Cuando dice el propio Yohanan, un poquito más adelante, en el 34 y 35, dice o el mismo Mesías, está escrito en Yohanan, Josué le respondió, dice, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado, y por eso al principio relacionamos eso, la verdad con el pecado, porque todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, tiene la necesidad de ser libre, de ser desatado de ese pecado, de ser libertado de ese pecado. Y ahí entra la verdad. Ahí entra el conocer, el intimar con esa verdad para liberarnos del pecado. Dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo, es decir, nuestro Mesías Yehoshua, tiene la verdad porque Él viene del Padre. Es una condición de conexión entre el Padre que tiene la verdad, el Hijo que tiene la verdad, y Él quiere que la verdad trascienda hacia nosotros. Y si es así, nos va a hacer libre de esa condición del pecado. Y obviamente de la muerte. Yohanan 8:24 dice, por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, con esto estamos diciendo, amados hermanos, que la verdad, eh, al verla desde este punto de vista, tiene que ver con salvación.
tiene que ver con salvación. La verdad no solamente es que yo no digo mentiras, quizás hay dentro de la sociedad, en forma general, es probable que usted, como yo, conozcamos gente muy honesta, que esa misma honestidad nos llega a confiar, nos lleva a confiar en ellos desde el punto de vista profesional o quizás con amigos, vecinos, pero que si no tienen esta verdad como la estamos colocando o como la que quiere que el Padre la tenga, la tengamos cada uno de nosotros sus hijos, pues por muy bondadoso o honesto que sea esa persona, no va a ser mucho. Quizás puede estar encaminado a conocer finalmente esta verdad del Padre. Pero es allí lo peligroso, que no podemos conformarnos con una condición filosófica de decir, bueno, mi verdad es que yo no le hago nada, daño a nadie, yo soy honesto, yo siempre digo, tengo, ando con la verdad por delante, etcétera, etcétera, pero eso no es suficiente. Y quizás lo peligroso de eso es que mucha gente a lo mejor está arropada en ese concepto que en principio puede ser loable, puede ser lleno de buena intención, pero que no lleva a una salvación si no tenemos claro esto que nos está haciendo la palabra a través del profeta, a través de Johanán, a través de Rab Shaul, a través del propio Mesías, como lo estamos describiendo hasta ahora. Miren, en Shemot, en el capítulo 34, versículos 1 al 6, eh, estos 6 versículos terminan, el grupo de estos 6 versículos termina con una expresión que dice, y grande en misericordia y verdad. Y lo que está escrito acá, a mí me llama la atención porque nos acerca a, a lo que quizás concrete en forma muy, muy completa y muy, digamos, sustancial, qué es la verdad. Porque Shemot 34, 1 al 6 repite varias veces la palabra tablas, que no es otra cosa sino la instrucción condensada que Moisés tuvo en sus manos para mostrársela, para llevarla al Padre. ¿Por qué lo digo? Porque después de repetir tantas veces, no sé cuántas veces, está aquí más de 5 veces, tablas, 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 dice al final del verso 6, grande y grande misericordia y verdad. Lo voy a leer para ustedes. Luego dijo Adonai a Moshe, lábrate 2 tablas de piedra, ahí está la primera palabra tabla, como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Prepárate pues por la mañana y al amanecer sube al monte de Sinaí y te representarás o te presentarás ante mí allí en la cumbre del monte. No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pasten enfrente de aquel monte. Y él, Moisés, labró 2 tablas de piedra, otra vez la palabra tabla, como las primeras. Y madrugando por la mañana, subió al monte Sinaí, como le había ordenado a Adonai, llevando en su mano las 2 tablas de piedras, y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, e invocó el nombre de Adonai, y pasó pues Adonai por delante de él, proclamando, Adonai, Adonai, lo que es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia y verdad. Es decir, hay una conexión directa entre lo que es su palabra, que son las tablas de piedra, y lo que es la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque en Yohanan 1:14 dice esta joya, y el Dabar que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne y se tabernaculizó entre vosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase,
en su clase del Padre, lleno de misericordia y verdad. La misma expresión que se utiliza en 34:6 de Shemot, grande misericordia y verdad, que fue quizás reflejado como algo que se aprecia con los ojos. Cuando dice, leo Shemot 34:6, pasó pues Adonai por delante de él, proclamando Adonai, Adonai, Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia y verdad. Precisamente en Yohanan 1:14 lo que está diciendo es el testimonio de Josué, es decir, la copia fiel y exacta de lo que está proclamando Moshe allá con las tablas, con su verdad, y está descansando toda aquella cosa, se tabernaculizó, se concretó en carne y hueso en Josué, lleno de misericordia y verdad. Entonces, hay una conexión ahí hermosa para nosotros. Yohanan 14:6, Josué le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De allí, de todo este cúmulo de cosas que he leído hasta ahora en estas más de 30 minutos que he hablado, caemos en 14:6 de Yohanan, que es donde se condensa y donde está la máxima expresión para que nosotros podamos disfrutar de esa conexión hermosa entre nosotros y el Padre a través del Mesías. Y Josué le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí está digamos, la condición de, de ver íntegramente y de percibir para nosotros íntegramente lo que es el concepto de la verdad celestial. Porque en primer lugar, como ya los decía hace ratito cuando empecé la enseñanza, la verdad está asociada a un camino, a una senda que es recta, que es recta. Cuando el Yohanan 14:6 nos expone la palabra de Yehoshua que se autocalifica como el camino y la verdad y la vida, y dice contundentemente, nadie va a venir al Padre o nadie va a ir al Padre sino a través de él. Está hablando de ese camino que tiene una verdad que no es otra cosa sino su instrucción, aquello que leímos en Shemot. Su instrucción condensa toda la verdad. Él nos muestra el camino. El Padre a través de Josué nos muestra ese camino recto. Nos da la instrucción para que nosotros podamos nutrirnos de esa verdad. Y finalmente tenemos el propósito de vida, aquello que leímos y que introducimos al principio de esta enseñanza a través del propio Yohanan, a través del propio eh, profeta Yesayahu, que tiene que ver entonces con la necesidad de tener la verdad para no perdernos y para que en todo el juicio salgamos realmente aprobados. Ahora, esto tuvo un origen. ¿Dónde comenzó la desviación? ¿Dónde, dónde perdimos la brújula de ese camino recto? Berechit 3:1, y nos vamos bien atrás, porque ahí es donde tenemos que ir a la base del problema para poder revisar y conocer qué es lo que tenemos que enderezar. Tenemos que ir a la base. Berechit 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Adonai Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Le dice tentadoramente la serpiente. En el Berechit 3, capítulo 3, versículos 2 y 3, fíjense qué interesante este planteamiento. Cuando
se le insinúa la serpiente a Java o a Eva, diciéndole con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Le coloca como una conchita de mango para ver si Eva o Java cae. Y será verdad que Elohim había dicho literalmente que no comiera de ningún árbol del huerto. Le tendió una trampa. ¿Y qué respondió en el 3, capítulo 3, versículos 2 y 3? Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, y hasta allí estaba bien, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él. Hasta allí estaba bien. Ni lo toquéis, pero para que no muráis. Eso lo inventó ella. Quizás lo inventó con la mejor intención de colocar un cerco, pero el padre dijo nunca que no, la prohibición era no comerlo, no tocarlo. Obviamente, para comerlo tenía que tocarlo. Pero si estrictamente hablamos de eso, él nunca dijo que no lo tocara. Precisamente Java dice, o Eva, no tocarlo para que no muera. Esa condición de poca claridad la aprovecha la serpiente para hacer el planteamiento. Cuando dice en el versículo siguiente, en el versículo 4, el capítulo 3 de Bereshit, entonces dijo a la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Y ahí la agarra, no le pregunta como a la primera vez del versículo 1, del que comáis, dice no comáis de ningún árbol del huerto. Aquí sí se lo dijo completico. Ciertamente, si comes o no comes, no vas a morir. Berechit 2, 16 y 17, unos versículos atrás, un capítulo atrás, vemos lo que en verdad está planteando el Padre. Dice, y ordenó a Adonai Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Dónde empezó todo esto? Allí comenzó con la mentira. Comenzó con la mentira que desvió de un camino hermoso a nuestros antepasados, en este caso a Eva o a Java. Y esto fue lo suficiente como para desviarnos totalmente y derivó obviamente en lo que ya todos conocemos, expulsión de Edén. Eso, amados hermanos, tenemos que revisarlo, tenemos que meditarlo y tenemos que buscar enderezar en nuestras vidas, que no pase como consecuencia de una mentira, de una seducción, de alguien que quiere desviarnos y también de la poca, quizás, del conocimiento o de la tibieza que uno pudiera tener en un momento dado para poder defender la verdad, porque tenemos que estar claros, tenemos que estar firmes en eso. Revelaciones 22, 2 y 13. 12 y 13 dice, y aquí que mi regreso es inminente, traigo conmigo la recompensa para dar a cada uno conforme su obediencia a la Torá. Yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el final. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra emet, que solamente en hebreo tiene las tres consonantes que derivan esa fonética emet, que traduce verdad, comprende todo el alefbet hebreo, principio y final, y pasa por el medio, por la mitad. Por eso tenemos la Aleph, tenemos la Mem y tenemos la Taf, que son las tres consonantes que componen la palabra Emet. Cuando el Mesías dice yo soy la Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el final, lo que está diciendo yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Porque esa verdad incluye esas tres letras, que es la primera del Aleph Bet,
es la última y tiene la del medio, que es la Mem, que viene de el Mesías o del Mashiach. Por eso es que esa verdad lo abarca todo en primer lugar y es el que tiene por concepción espiritual, por hechura celestial, está compilado todo en nuestro Mesías Yehoshua. Y eso tenemos que creerlo, eso tenemos incluso que defenderlo. La verdad tiene que ver con integridad, amados hermanos, ser de una sola pieza. Cuando oramos en función de la verdad como uno de nuestros valores, de nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones se unen en una sola. Eso es ser íntegro. Pensamiento, palabras y acciones se unen. Cuando actuamos en la verdad, elegimos ser íntegros como resultado de esa unión, trascendemos a nosotros mismos y nos reconectamos con Adonai como seres espirituales. Primero de Yohanan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es claro y es contundente. Jacob o Santiago dice capítulo 1, versículo 17 al 20. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró en la palabra de la verdad. Nosotros somos genética espiritual fundamentados en la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia del Elohim. Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Y estos son consejos finales que tienen que ser valorados, tienen que ser apreciados altamente por usted como hijo del Eterno. Dice, todo, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, lo recto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Por lo tanto, la condición primaria es en la mente. Nosotros tenemos que sanar nuestro ser interior, nuestra mente, porque es que allí es donde se gestan todas las cosas, y allí es donde van a salir las palabras, y allí es donde se van a concretar las acciones. Y eso es lo que quiere el Padre, que nosotros afinemos no nuestras palabras, claro que tenemos que hacerlo, no nuestras acciones, claro que tenemos que hacerlo, pero primero hay que mejorar lo que está dentro de nosotros, porque obviamente lo que está dentro de nosotros, en nuestra mente y corazón, es donde va a aflorar todas nuestras palabras y nuestras acciones. Allí, cuando estas tres cosas se reúnen, estamos hablando de una persona íntegra, de una persona pura. La verdad, obviamente no es amor ni dominio propio, que son los elementos que habíamos estudiado en las 2 semanas anteriores, pero puede integrarse a ambas, puede amarrar a ambas, es lo que quise decir. Es el lazo que une a ambas. Se accede a la verdad a través de la abnegación personal, elevándonos por encima de nuestro ego y predisposiciones, permitiéndonos tomar conciencia de la verdad más elevada. La verdad nos brinda una visión más clara y objetiva de cada una de nuestras necesidades y de los demás. El desequilibrio o distorsión, porque recuerden que estamos hablando de un camino, una senda que se va a la derecha o a la izquierda, ese desequilibrio o distorsión entre el amor y dominio propio resulta de una perspectiva subjetiva y por lo tanto limitada. Al introducir la verdad sin los prejuicios personales, sin los dogmas ni las filosofías de cada quien personales, al tomar esa verdad como lo estamos planteando, como la plantea la palabra, nos permitirá entonces expresar nuestros sentimientos de la manera más sana,
de la manera más pura, de la manera más genuina, a la manera del Señor. Mire, amados hermanos, nosotros tenemos que mejorar muchas cosas. Tenemos que, ¿por qué se lo digo? Porque tenemos que adaptar lo espiritual que viene de lo alto con la espiritualidad nuestra que tiene que ser trabajada. No es al revés. No es que tenemos que adecuar al cielo, a nuestro Padre, a nuestro gusto, hacerlo como la camisa a la medida. Somos nosotros los que tenemos que ajustar, que adaptarnos a Él, porque todo esto es como un gran rompecabezas, que es el plan del Eterno. Y cada pieza tiene un lugar exacto, en el tiempo exacto. Y usted y yo somos una de esas piezas porque somos hijos del Eterno, formamos parte de un pueblo, pero tenemos que trabajar para que esa condición pueda ser adaptada a lo celestial. Primera de Corintios, amados hermanos, Raf Shaul otra vez, Primera de Corintios 2, 12 al 15. Repetimos esta una vez más, este grupo de versículos tremendo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu de la mentira, sino el espíritu que proviene de Adonai para que sepamos lo que Él nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por filosofías huecas, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual, porque tenemos que ser compatibles con esa condición. Si no somos espirituales, no nos vamos a adaptar a esa verdad, a esa condición que el Padre nos ofrece gratuitamente. Dice el verso 14 al capítulo 2 de Primera de Corintios, pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Adonai, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ese es el perfil que nosotros tenemos que buscar. Si yo o usted tenemos problemas de compatibilidad con lo que está diciendo el Padre, tenemos que revisarnos nosotros, no revisar lo que dice el Padre. Tenemos que chequearnos nosotros y ver dónde está la desviación. Y una vez corregida a través de la verdad del Padre, entonces poder encauzar toda esa senda maravillosa que finalmente nos acerca a Él. Johanán 17, 16 y 16 al 19 dice, no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la verdad tiene que ver con la santificación. Y sin la santificación, nadie podrá ver el Padre. Nadie podrá estar en su presencia. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces, es contundente, es tremendo y es un reto para nosotros, amados hermanos, porque el desafío que está planteado es entre dos sistemas. El desafío es elevarnos en este proceso de la cuenta del hombre y específicamente en esta semana que está transcurriendo de la verdad, y para ello debemos discernir qué es lo que ofrece este sistema y qué es lo que tiene el Padre. Porque ese sistema tiene una realidad y el Padre tiene una verdad, tiene una condición de lo que es verdadero. Este sistema es un sistema mundano que nos aleja cada día más del Padre, y el Padre nos ofrece un sistema celestial que nos lleva a una vida eterna. Este sistema está lleno de conceptos religiosos y el Padre tiene conceptos celestiales bíblicos basados en todo esto, esta hermosura que acabamos de detallar. Este sistema está basado en circunstancias, mientras lo que ofrece el Padre Celestial, que es todo un sistema de reino, está basado en emuná, en fe. La verdad limpia y purifica, porque santifica, penetra en el nivel más profundo del corazón humano, corta en el hueso
y trabaja desde adentro hacia afuera. Como dice Tehilín 15, 1 y 2. Oh Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por eso es que ese es el reto que tenemos. Por eso es el desafío que tenemos de, aunque estemos en el mundo, no somos parte del mundo. Y tenemos quien nos defienda, quien nos diga atrás en el hombro, epa, te estás desviando. Amados hermanos, concluyo con esto. La verdad tiene un poder transformador de vidas. Convierte, santifica y fortalece. Ajusta, transforma y reforma. La verdad renueva nuestras mentes, aviva nuestros corazones y redirecciona nuestros pasos. La verdad tiene la última palabra en todos los asuntos, diciéndonos cómo servir y cómo andar. Nos dice cómo ser uno con el Eterno. Es el árbitro final sobre cualquier tema. Es el juez final de toda la vida. Todas las personas se miden por la verdad, por esa verdad que acabamos de describir. Cada vida es pesada en la balanza de la verdad. Cada camino es marcado por la verdad y así la verdad tendrá la última palabra en nuestra vida. Cuando traemos la verdad a nuestras vidas, traemos luz a ella y por asociación traemos a Adonai a nuestras vidas. Toda nuestra actitud cambia al redirigir nuestra perspectiva hacia un nivel superior y más profundo. La verdad es el fundamento del cual todo lo demás se sostiene, porque la verdad es completa, la verdad arropa todo. Finalmente, amados hermanos, yo quiero cerrar con esta palabra, con este salmo, que es el Tehilín 119, versículos 29 al 32, para que lo tengamos presente como cierre de esta gran enseñanza. Aparta de mí el camino de la mentira, porque así como la verdad es una senda que es recta, el camino, la mentira también es el otro camino, el camino de la competencia. Dice, aparta de mí el camino de la mentira y concédeme el favor de tu Torah. He escogido el camino de la fidelidad. Me he propuesto tus ordenanzas. Me he apegado a tus testimonios. Oh Adonai, no permitas que sea avergonzado. Correré por el camino de tus mandamientos, porque tú habrás ensanchado mi corazón. Así que con este Salmo 119, Teilín 119, 29, 32, que prácticamente es una declaración para nosotros, cierro esta enseñanza con el ánimo de que nos convirtamos, amados, profundicemos más y nos apegamos más al Señor a través de su verdad, que es su palabra, que es nuestro Mesías Yehoshua y que persigue librarnos del pecado y que nos conduce para que salgamos airosos, aprobados contundentemente en todo lo que tiene que ver en este proceso y sobre todo en estos tiempos finales. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos tu verdad. Gracias por hacernos uno a través de esa verdad. Gracias por el discernimiento que nos da, Señor, para distinguir entre la mentira y la verdad genuina. Gracias porque nos has dado el instrumento perfecto. Gracias porque en nuestro Mesías Yehoshua tenemos la verdad contundente. En tu palabra, Señor, tenemos esa verdad. Permite que toda esta semana que ha transcurrido y que tiene que ver con este tema, nosotros podamos tomarla de la manera que tú nos las indicas, Señor. Y que lejos de ser algo pesado, tener más bien un instrumento que nos ayude a salir, a flotar, a escalar, a darnos fuerzas y a seguir enderezando nuestra senda. Gracias, Padre, porque nos ayudas a adaptar lo espiritual a lo espiritual que eres tú, Señor. Por nuestro Mesías y Josué, por sus méritos. Amén y amén. Bueno, amados, bendiciones para todos y Laila Tov.